serie de charlas, a estas pláticas que organiza el Instituto Desafío y que hoy tenemos el lujo de presentarles al maestro y candidato a doctor en desarrollo humano, el doctor César Lozano Vázquez, egresado de la Universidad Motolineal Pedregal y la maestría por la Universidad Iberoamericana. Es director general del grupo de Desarrollo Humano, del cual es fundador, presidente de la Asociación de Egresados y Egresadas de la Maestría en Desarrollo Humano de la Ibero, Ciudad de México. Asimismo, ha sido director académico de la Escuela de Ciencias Administrativas de la Universidad Motolineal Pedregal, coordinando las 2 licenciaturas y una maestría tanto en administración como en marketing. Ha sido docente de las maestrías en gestión e innovación educativa y de desarrollo humano. También ha sido miembro del Instituto Nacional de Investigación en Desarrollo Humano, por sus siglas INID. Instructor internacional con 29 años de experiencia en México y Centroamérica. Es certificado como coach cognitivo por el Center Cognitive Coaching, certificado por la red Conocer de la Secretaría de Educación Pública para la impartición de cursos y diseño de manuales de capacitación. Asimismo, ha sido avalado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como agente capacitador externo, creador del programa para fomentar una red de redes en desarrollo humano, Humanizarte. Ser colaborador, trascender a nivel nacional. Ha capacitado directivos docentes administrativos, personal operativo, alumnas y alumnos y padres de familia de más de 80 instituciones educativas. Es autor del libro Del miedo a la confianza. Es docente en el Instituto Desafío desde 2024 y el tema que nos compartirá el día de hoy es la escucha desde el primer vínculo en relación. Mi querido César, muy bienvenido al Instituto Desafío Educación Continua y pues son todos tuyos. Adelante, un gran abrazo. Para mí, dice Juan Lafarga Corona, para mí el núcleo de desarrollo humano está en desbloquear a través de una relación interpersonal comprensiva y transparente, con una actitud positiva sin condiciones, la capacidad de la persona para satisfacer sus propias necesidades, valiéndose de sus propios recursos. Con esta frase que me permito citar en esta revista especial de Juan Lafarga, agradezco a mi querido Luis por la invitación en el Instituto Desafío, quienes ya desde hace varias generaciones promueven su maestría y su doctorado, al cual les invito a que ellos han conservado la característica de la potencialidad, el desarrollo del potencial humano. Y ese potencial que podemos valorarlo, mirarlo, desde que nacemos está innato el potencial, el cual hay que desarrollarlo. Entonces vuelvo a citar para construir este gran temazazazo que nos atañe el día de hoy, la escucha desde el primer vínculo en relación. ¿A qué nos referimos con esta escucha? ¿Cuáles son sus características? Algunas técnicas que nos podrían ayudar. Y cuando nos referimos al primer vínculo, ¿quiénes son los autores o autoras que hablan de este? Y cuando hablamos de este enfoque relacional, ¿desde dónde surge esta propuesta didáctica, pedagógica para la construcción del desarrollo del potencial humano? Dice Lafarga, para mí, el núcleo del desarrollo humano está en desbloquear. A partir de ahí, no hablamos de diagnóstico clínico, patológico, disfuncional. No nos referimos a que venimos de un espacio donde seamos psiquiatras o psicólogos, sino los que estamos aquí, si venimos de una formación interdisciplinaria, siendo abogados, ingenieros, arquitectos, pedagogos, educadores, cualquier formación que tú tengas, entonces este tema se vuelve interdisciplinario hasta poderlo volver transdisciplinario. La parte interdisciplinaria es que aquellos que no somos terapeutas o no traemos la licenciatura
en psicología o especialidad o doctorados en psiquiatría, dirían en los procesos de desarrollo humano que nos dan habilidades para poder acompañar, para poder escuchar, sin la necesidad de ser psicólogos, pero sí somos facilitadores de crecimiento, promotoras o promotores del crecimiento, embajadoras o procuradoras de la paz. Por tanto, cuando hablamos de desbloquear, es porque no hablamos de diagnóstico. Hablamos de experiencia, de percepción, de sentimientos, de emociones, de sentimientos, de sensaciones que están en nuestra experiencia. Luego dice, a través de una relación interpersonal. Vamos a hablar entonces de dos enfoques de relación que expondré en un momento más y cómo en el desbloqueo, diría la doctora Betty Pelcastre en Desarrollo Humano en una de las clases, para mí también una de las mejores maestras, cuando integramos el mundo de las sombras, que pueden ser sentimientos, necesidades inconclusas, y las integramos y las convertimos en procesos de conciencia y de aprendizaje, entonces nos integramos a la sociedad. Nos integramos a ese enfoque de relación en el trabajo, en la familia, con los amigos, con la pareja, con los hijos. Y esta habla de una relación comprensiva. Anteriormente era la empatía como una de las actitudes básicas. Ahora se ha vuelto, ha migrado en su proceso evolutivo a la comprensión empática. Y vamos valorando que la transparencia tiene que ver con el interés genuino, tiene que ver con esa honestidad y sinceridad, que en el momento en el que la persona se sincere, sea honesta, entonces el proceso de crecimiento se da hacia el desbloqueo y se da hacia el desarrollo del potencial. Con una actitud positiva sin condiciones. Mucho en la Gestalt le llaman la epogé. La epogé en griego significa la suspensión del juicio de nuestro sistema de creencias. Por tanto, la escucha desde el primer vínculo en relación la vamos a valorar desde la experiencia de sin juicios, desde la epogé. Una epogé que es suspender, no significa, diría el doctor Miguel Jarquín, amigazo de mi querido Luis y de un servidor, no significa que no estén los juicios, significa que los suspendemos, no los decimos, porque diría el doctor Luis Velasco Lafarga, cuando estamos en esta relación, es el interés genuino por la persona, es olvidarnos de nosotros o nosotras mismas para que la otra persona cambie a partir de su libertad. La capacidad de la persona para satisfacer sus propias necesidades valiéndose de sus propios recursos. Podríamos citar a Maslow, Emmanuel Mounier, desde el personalismo, desde esta pirámide de necesidades. Sin embargo, vamos a hablar desde este enfoque centrado en las personas, en el trato que la persona en el proceso de la escucha va a descubrir sus propias capacidades, por tanto. Si yo valoro la concepción de persona que tengo enfrente cuando escucho o mi propia concepción, y me salgo de esta perspectiva psiquiátrica patológica de la enfermedad y me veo como persona, entonces voy a reconocer que tengo los recursos internos, la capacidad de reflexionar, de analizar, de sintetizar, de clarificar, de elucidar. Voy a tener esos recursos para desarrollar habilidades sociales favorables como liderazgo, resolución de conflictos, la capacidad para tomar decisiones, la mediación, a partir de ese proceso de desarrollo. Entonces hay un potencial insospechable que vamos a ir construyendo. De tal manera que quiero hablarles de ocho acciones concretas para construir esta relación desde el primer vínculo de la escucha. En este primer vínculo, que está ya en pantalla, vamos a mirar cómo la relación ad intra y ad extra se fortalece con este vínculo de relación. ¿Cómo llegamos a ese primer vínculo? Vamos a valorar en donde te invito a situarte como mujer o como hombre, como persona, que te sitúes en la edad, en la etapa biológica en la que te encuentras, en el sistema de creencias y en los usos y costumbres, para que desde ahí vayamos construyendo este tema de la escucha desde el primer vínculo en la relación. Vamos a hablar de tu contexto. Vamos a hablar de tu contexto. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu sistema de creencias? ¿Cuál es tu edad, tu nivel socioeconómico, político, cultural? ¿Cuáles son los significados que le has dado a tu historia? ¿Cuáles son las relaciones afectivo-paternales, maternales que has construido a lo largo del tiempo? ¿Cuál es el significado de padre o de madre?
¿Cuál es el significado de trabajar, de colaborar, de hacer sinergia, de hacer comunidad? Por tanto, una gran pregunta a título personal es: ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu contexto? ¿Cuáles son tus experiencias afectivo-emocionales resueltas o no? Desde ahí vamos valorando que en este contexto podríamos valorar desde 1960, 65, baby boomers, donde ellos traían una estructura en el matriarcado y en el patriarcado. Y entonces se van construyendo lo que hoy en día todavía prevalece en los micromachismos o en el machismo, o en esta perspectiva donde los hombres prevalecen y no hay una relación entre iguales. En ese contexto donde los adultos mayores, en su mayoría, quizá vienen de esa vieja guardia donde fueron educados con rigidez, con estructura no flexible. Entonces, aquí se hace lo que se dice, y bastaba una sola mirada para que la persona nos aquietáramos, que somos la generación X. Y pienso que esta generación, y después de las generaciones post-pandemia, estamos procurando resignificar los vínculos, resignificar la manera en cómo educamos o nos acompañamos en esta experiencia de sororidad o en esta experiencia fraterna. Al mismo tiempo, encontramos papás que escuchan, que dialogan, que comprenden, que acompañan, que han impulsado. Papás que, o mamás, o padres de familia, o instructores, educadores, docentes, o líderes de proyectos o de empresas que están procurando valorar la forma en cómo se relacionan o establecen los vínculos de relación en el contexto en el que se encuentran. De tal manera que estamos en una experiencia de desaprender para aprender. Si yo necesito desaprender lo aprendido, necesito comprender entonces los significados que fui forjando a lo largo del tiempo y que esos pueden tener una dualidad. Por un lado, me dan congruencia, autenticidad, vocación y propósito. Y por otro lado, me alejan de mi centro y de ahí puedo caer en un autoengaño en ese contexto. Y en ese autoengaño puedo yo decir la frase contundente de así soy y qué, así me conociste. Antes de que nos casáramos, antes de que entráramos a trabajar, yo era así y así seguiré. Y la gran noticia y la gran esperanza es que no eres así en muchas cosas. Eres así porque lo aprendiste y el propósito del aprendizaje es que te proteges, te cuidas, salvaguardas, porque en esta experiencia de alejarte de tu centro y del autoengaño, aquí es donde dañamos, violentamos. Y hoy en México traemos un tema de violencia fuerte, un tema de violencia contra nuestra dignidad humana. En esos temas de violencia, apenas se citaba que después de los homicidios, el secuestro es la segunda violencia más contundente en nuestra dignidad como personas. A partir de ahí vamos valorando la tasa de divorcios que en un comparativo entre 2023 y 2022 subió a 163,000 personas que se han separado, divorciado. ¿Y por qué nos divorciamos? Desde mi opinión, en esta otra parte de la dualidad, desde las situaciones no resueltas, que en la pandemia, algo que venía brotando en lo no resuelto y el trabajo podría convertirse en un espacio de vocación o de evasión, cuando viene la pandemia y pospandemia o cuando nos vamos de vacaciones, entonces convivimos y en la convivencia surge lo no resuelto, brota. El 66% de las mujeres en zona rural se fueron de su casa por la violencia intrafamiliar. Entonces, podríamos tener esta dualidad en nuestro contexto. Papás, mamás, familiares, amigos que educan desde el amor, desde la relación, desde el vínculo, desde la fraternidad, educan desde la comprensión, la valoración, desde el impulso, o bien desde la violencia que nos aleja de nuestro centro. Eso nos lleva a un segundo momento para valorar este ad intra, ad extra. Esta realidad, ¿en dónde estamos? La pregunta que también te haría es: ¿desde dónde estás tomando decisiones? ¿Desde dónde están siendo tus reflexiones? ¿Están siendo desde este contexto de dualidad, donde te sientes fuerte, capaz, con mucha confianza, tenacidad para tomar decisiones? Decisiones que te hacen ser una persona congruente, sincera, honesta, que no te tardas en procrastinar o en postergar para poder resolver y atender. O en esta otra parte de la dualidad, en dónde estamos y desde dónde estamos tomando decisiones. Quizá estoy tomando decisiones desde lo resuelto. Si es así, entonces mi vocación se va a fortalecer y voy a desarrollar habilidades. Si no es así, entonces posiblemente estoy evadiendo, negando, escondiendo, ocultando alguna sensación, pensamiento, sentimiento, necesidad o significado, y que a partir de ahí me limito, me aíslo, me aparto. La estadística, según la revista Forbes,
pospandemia nos habla que 8 de cada 10 personas nos hemos aislado socialmente. 7 de cada 10 personas caemos en alguna sensación de estrés. Y la estadística que ha subido de 5.5 a 7.7 es el desgaste emocional o el efecto quemante o el famoso burnout. De 5.7 a 7.7 hemos subido, en donde hay un agotamiento, un cansancio. Entonces vamos valorando para que esta dualidad sea escuchada. Si en la dualidad yo me siento alegre o triste, necesito separar la dualidad. ¿Qué es lo que me alegra? ¿Qué es lo que me da felicidad? O por otro lado, ¿qué es lo que me da tristeza para que esta dualidad se integre? Y cuando se integra, entonces la tristeza se desvanece y se fortalece en una sensación de bienestar y de tranquilidad. En este dónde estamos y desde dónde decidimos, entonces te quiero invitar en esta apuesta que hace el Instituto Desafío a través del desarrollo humano, del desarrollo del potencial humano o en estas experiencias holísticas o sistémicas, es que mires tu relación, este vínculo que vamos a reconstruir, esta relación biopsicosocial espiritual. Entonces te voy haciendo preguntas en lo bio. En lo bio que tiene que ver con tu cuerpo, con tu piel, con tu estatura, tu complexión. En lo bio que tiene que ver en tu alimentación. En lo bio tiene que ver en tu capacidad intrínseca, en ese adintra. Entonces, por tanto, ¿te aceptas físicamente como eres? ¿Aceptas tu color de piel, tu estatura, tu complexión, tus manos, tus cejas, tu nariz, tus orejas? ¿Te aceptas físicamente? ¿Aceptas ese uso y costumbre con el cual fuiste educado? O posiblemente venimos de experiencias donde quizá papá o mamá pues no quería que naciera o no quería que yo fuera niño o niña. Entonces a partir de ahí mi relación con mi cuerpo no es tan valorada, no es tan reconocida y por tanto la rechazo y a veces busco en el exterior una expectativa para que cubran una expectativa que solamente me corresponde. Si estás a la luz de la expectativa, el doctor Anatolio Freiberg, en una entrevista que tuve oportunidad de hacerle, hablaba que muchas personas vivimos a la luz de las expectativas de los demás y eso es, con el tiempo termina siendo muy cansado, muy pesado y por tanto tu cuerpo se puede sentir agotado y a veces podríamos atribuirle al medicamento, a la parte médica, la salud. Sin embargo, cuando combinas la salud física, biológica con la salud emocional, siguiente dimensión, entonces vamos valorando que eso se va integrando. En la salud biológica vamos con el médico, con el neurólogo, con el psiquiatra, con el gastroenterólogo, vamos con el especialista para que atienda una necesidad bioquímica. Y entonces de ahí vamos a la relación psico, que tiene que ver con la salud mental. Hoy en día, diría Pablo Mock, uno de los consultores del Instituto Desafío, es socio y empresario también, que habla que uno de los grandes problemas de nuestra sociedad post-pandemia es el tema de la salud mental. Más de 300 millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud, hemos caído en algún tipo de depresión. Y esta estadística subió del 2005 al 2015 un 18%. Entonces vamos en un incremento cuando no resolvemos. Y desde mi opinión, muchas de las situaciones de la salud mental no podríamos incluso llegar a ellas si nos supiéramos escuchar. De tal manera que en lo psico quiero invitarte a que reconozcas 4 elementos: lo que piensas, lo que sientes, lo que necesitas y lo que significas. Los significados de la historia. En esta relación pensar y sentir, el doctor José Gómez del Campo le llama la doble cognición. Es decir, en la comprensión empática necesitamos comprender lo que analizamos, razonamos, pensamos, con lo que sentimos, con lo que necesitamos. Entonces, valorarte, cómo estás en tus emociones, cómo estás en eso que puede ser que te vincula o que te desvincula de la relación, que te aparta o te aleja, o te acerca o te hace una persona presente en la relación. De ahí que estas 12 dimensiones biopsico, que son ad intra, nos lleva a una relación ad extra, que es en el entorno con la otredad. En este entorno del medio ambiente y en este entorno de la relación con las demás personas, con la familia, con los amigos, con la esposa, esposo, con los hijos. Entonces, en la medida en que tú te relacionas contigo misma, vas valorando que la experiencia fuerte interna te permite entonces ser una persona más estable. En lugar de procrastinar, ofreces estabilidad. En lugar de aislarte, te acercas. En lugar de enojarte o de violentarte, eres una persona procuradora de paz. Entonces, vamos valorando
cómo en el mundo de lo social podríamos vivir a la luz de las máscaras. El doctor Miguel Jarquín y la doctora Betty Belcaste tienen pensamientos diferentes en este sentido. La máscara, podría decir el doctor Miguel Jarquín en una llamada telefónica, me decía que se fue a dar una conferencia, me decía también, la máscara es importante aprender a convivir con ellas. Y la doctora Betty Belcaste hablaría de la máscara, hay que disolverla, hay que desintegrarla. Entonces, aprendemos a vivir con ellas, las desintegramos, y en cualquiera de las dos nos puede llevar al polo opuesto de la máscara en la dimensión social, que es la congruencia o es la autenticidad. La máscara nos podría llevar a una experiencia de fingir lo que no soy. Y entonces, hay 4 preguntas que hace el maestro doctor Eugenio Pérez, sacerdote él, argentino, de logoterapia, y la cito breve de forma sistémica, de forma sintética. La primera pregunta en la relación social, en la relación interna, es, ¿yo estoy aquí y puedo ser? Estas preguntas me encantan, las vengo repitiendo en los diferentes espacios porque tienen que ver con propósito, con sentido de vida. Yo estoy aquí y puedo ser. Puedo ser como soy, como me gusta ser, sonreír, bromista, agradable, o me limito en la relación. Segunda pregunta, ¿yo estoy aquí y me gusta vivir? Yo estoy aquí, me gusta apostar por la vida con propósitos, con sentido, o soy de las personas que se aleja y entra en una posible, el polo opuesto, diría Eugenio Pérez, es la depresión o la soledad, el aislamiento. Entonces, en esta relación social, me gusta apostar por la vida. 3 de cada 5 jóvenes en el país durante muchos años han pensado en quitarse la vida. De tal manera que, ¿qué es lo que los hace detonar el ya no querer existir? Y justo es cuando dejo de ser, cuando dejo de poder ser en la relación. Entonces, en este ser social hay una tercera pregunta que tiene que ver con tu esposa, tu pareja, tus hijos, tus hermanos, tus amigos, con tus colaboradores, si eres empresaria, empresario, si representas una sociedad civil organizada. Al final, que estés en una relación de grupo, esta segunda pregunta tiene que ver con la relación. ¿Te dejo ser y me dejas ser? ¿Te dejo ser como eres, bromista, agradable, risueña, platicadora? ¿Me dejas ser como soy, más callado, introvertido, poco convivo? ¿Me dejas ser? Y a partir del aprendizaje en la historia, entonces puedo resignificar la manera en la que me relaciono. Si yo digo que soy así, que soy una persona aislada, posiblemente estoy siendo congruente o estoy evadiendo un tema. Y entonces necesito trabajarlo para poderme integrar. Y cuarta pregunta que tiene que ver con este espacio que fomenta el Instituto Desafío. Yo estoy aquí, ¿de qué recursos cuento? ¿De qué habilidades, capacidades, competencias cuento para poder entonces desarrollarme? Y en el Instituto Desafío puedes encontrar esta maestría y este doctorado para desarrollar habilidades sociales favorables. Y entonces nos vamos a la dimensión espiritual, donde sin importar el credo o la confesión religiosa o la religión, en este ser supremo, en este Dios, Jesús, en esta confesión, en esta espiritualidad, en este ser trascendente, ¿cómo es tu relación? Y entonces Betty Pelcaste, también citándola, diría que en desarrollo humano nos centramos en nosotras y nosotros mismos para que después en la espiritualidad te digan, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Entonces terminas, Otto Scharmer le llamaría la co-creación, el hacer comunidad. Y entonces Maslow, en su estado espiritual de la punta de la pirámide, podría citar que el estado espiritual podría ser sin la existencia de un Dios. Entonces podríamos vivir en la armonía, en la creatividad, en el amor, en la comunicación, aún sin la existencia. Sin embargo, Víctor Frank ya le habla al inconsciente espiritual, donde hay un ser trascendente que entonces, a partir de las experiencias más dolientes de nuestra historia, podríamos salir avantes con propósitos o con humor. Dave Fuentes, también de logoterapia, habla que el dolor está conectado con el sentido. Entonces, voy construyendo para llegar al primer vínculo de la escucha. Entonces, Rogers habla de las condiciones básicas mínimas y necesarias, y el doctor Luis Velasco Lafarga, quien está aquí, el CEO del Instituto Desafío, cita al doctor Juan Lafarga Corona, que ya estas condiciones que tienen que ver en la mente de la psicología de Rogers, se sale Rogers de la psicoterapia y se va a la relación. Y entonces la Farga lo que hace es irse a las condiciones favorables en esta sociedad. Entonces habla de 6, que por lo menos haya 2 personas en relación.
Y esas dos personas de la relación, la segunda condición es que haya una persona en estado de incongruencia, de vulnerabilidad. Y la tercera, cuarta y quinta son las que hemos escuchado y prevalecido, que yo sigo apostando por ellas, como la columna vertebral del desarrollo humano, que es la empatía ya llamada comprensión empática, la aceptación positiva ya llamada consideración positiva, o el amor incondicional, o la congruencia o autenticidad, para que la sexta relación, la sexta condición sea que por lo menos se experimente la empatía y la aceptación en un grado mínimo, que la persona en el primer contacto, en el primer nivel de prevención, en la, perdón, en la plática, en el coche, en la plática, en el coche, en el café, en el comedor, en el restaurante, en la cocina, donde se da que se experimente esa relación básica mínima de la empatía y de la aceptación, porque la congruencia se va construyendo en el camino. Y aquí es donde llegamos, en este contexto, en esta realidad, en este proceso biopsicosocial, a través de estas 6 condiciones favorables al primer vínculo, que es la confianza básica en la relación. Este primer vínculo que necesitamos reconstruir, deconstruir y volver a construir. ¿Por qué? Porque la confianza en nuestra historia puede ser que esté muy fortalecida, sólida, que me invita a ser una persona que aperture caminos, que desarrolle proyectos. Sin embargo, en muchas personas, y me atrevería a decir que en miles y millones de personas, estamos hablando que la confianza se ha traicionado, que la confianza se ha vulnerado, que hemos tomado decisiones en donde otros se han sentido lastimadas o se han lastimado o hemos lastimado. De tal manera que esta confianza es importante desde estos 4 elementos anteriores, de dónde venimos, en dónde estamos en nuestro contexto, escucharlo. Escuchar ese contexto desde la epogé sin juicio. No se trata de juzgar la historia, se trata de comprender y acompañar la historia. Para situarme en la realidad del aquí y el ahora, allá y entonces. Y cuando me refiero al allá y entonces es allá en el pasado y allá y el entonces en el futuro. Aquello que, de lo que vengo y aquello que me preocupa o aquello que me da esperanza. Si yo me voy relacionando de esta manera integral, holística o sistémica, en donde mi cuerpo es importante, mi salud mental, emocional es importante, mis relaciones son importantes, mi vida espiritual es importante, entonces me estoy mirando como persona desde el todo más que en la suma de las partes. Y esa confianza del primer vínculo tiene que ver con la propuesta de Erik Erikson, una propuesta que habla del desarrollo de la personalidad desde la infancia hasta la vejez. Habla de las 8 etapas, habla que en cualquiera de estas etapas vivimos crisis psicosociales. Hablamos de la virtud y del ego. Entonces, en esta primera etapa es donde, de acuerdo al punto 1 al punto 4, vamos valorando que nuestra confianza puede estar conectada con la vulnerabilidad, con la vergüenza, con la pena, con la inhibición. Cuando la persona desde las condiciones favorables escucha esa pena, esa vergüenza en esas 4 dimensiones biopsicosocial, espiritual, si no me relaciono con mi cuerpo porque me da pena un poquito mi gordura o no me gusta mi color de piel o mis orejas que están grandes o mi nariz, y entonces siento pena, siento inhibición porque mi dentadura quizá no es la más adecuada, no me gusta y entonces termino tapándome la boca. Entonces hay una sensación de inhibición en la persona. Y ese vínculo, ese primer vínculo en la escucha, desde el epogé sin juicio, en el sistema de creencias, es que la persona pueda hablar en libertad, pueda hablar en una sensación de apertura. Y entonces hablamos del principio del cambio que tiene que ver con la libertad. Esa libertad que diría Víctor Frank, aún en los campos de concentración de Auschwitz, Segunda Guerra Mundial, las personas podían elegir si se aventaban a las mallas electrificadas o decidían apostar por la vida con humor y con propósito. Entonces, en esa capacidad de elección, en esa búsqueda de amor, te invito a la reconstrucción, a la fortaleza del primer vínculo. Mientras que Erikson habla de los procesos del desarrollo de la personalidad, se puede asociar a los procesos de los grupos. Es decir, cuando tienes tu primera relación de noviazgo, cuando hablamos cuando hablamos de tu primer ingreso a trabajar, cuando te cambias de casa, de una ciudad a otra, de un país a otro, cuando tu relación anterior ya no funcionó y ahora comienzas un nuevo vínculo de relación. Entonces, constantemente estamos iniciando los primeros vínculos.
esa pena para una entrevista de trabajo, esa inhibición para empezar un proyecto, quizá ese miedo a ser papá o a ser mamá en la relación. Entonces, qué importante que los diferentes ambientes en los que estamos, sin importar si ya pasamos por la etapa biológica de la infancia, constantemente estamos pasando por infancias relacionales. De tal manera que si tú como promotora o promotor del crecimiento o en tu propia persona puedes escucharte en la reconstrucción de este primer vínculo, entonces que reconozcas que va a haber pena, inhibición, vergüenza, vulnerabilidad, que merece desde la epogea ser escuchada, valorada, reconocida. Si la persona lo va hablando, lo va expresando, su cuerpo en lo psicocorporal va a empezar a reaccionar. Posiblemente fue invalidada la persona, posiblemente fue golpeada, negada, escondida, ocultada, abandonada. Y entonces, cuando revivo la experiencia del contexto, de la realidad en la que estoy, cuando la conecto, ¿qué le pasó a mi cuerpo en esa historia? ¿Qué sentimientos experimenté? ¿Cómo han sido mis relaciones interpersonales a partir de ahí y mi vida espiritual? Entonces, ese proceso holístico se va liberando, diría Ana María González, en el espiral de la conciencia. Y la conciencia va hacia el desarrollo. Entonces comenzamos con la frase del desbloqueo. Se va desbloqueando la vergüenza, se va desbloqueando la inhibición, se va desbloqueando la pena, la vulnerabilidad. Y entonces vas resignificando, reconstruyendo el primer vínculo de la confianza en la relación, que es la confianza. Esta confianza básica en la relación te permite, después de esto, diría Erickson, se va construyendo la autonomía, la empatía, la seguridad. Entonces, es aquí donde te invito para que en este primer vínculo, en cualquiera de los ambientes en los que estés, quizá tengas autoridad sobre otros, quizás seas jefe de área, director de una empresa, puedas recibir a una persona reconociendo que el primer contacto puede haber tensión, puede haber nerviosismo, puede haber una sensación de inseguridad y que no significa que no tenga la capacidad o no tenga las habilidades o el desarrollo para demostrar que puede con ese proyecto. Lo que hay que hacer como empresarios, como personas de gobierno, de sociedad civil organizada, de iglesias, en los campos educativos, es generar estas condiciones para que la persona se sienta cada vez más distensa, se sienta cada vez más segura y que se pueda desarrollar en el espacio. Entonces, vas a ayudarle desde el lado extra, desde tu entorno, una actitud de confianza básica en la relación, una actitud de comprensión y de valoración, para que la persona también descubra que puede ser autocomprensiva, autovalorativa en su relación. Entonces, vamos valorando que ese es un juego de ping-pong, un juego de vas hacia afuera, regresas adentro, vas hacia afuera, regresas adentro. Y me preguntaba en clase, tuve la oportunidad de que el doctor Juan Lafarga me diera clase hace algunos años, y nos preguntaba, ¿qué es primero, el ser o el hacer? Y yo lo primero que le dije, pues el ser, Juan. Y me dijo, no, que no puede ser el hacer, Juan. Me dice, tampoco. Digo, entonces, y entonces su respuesta me dejó en silencio, me dejó pensativo y me fui pensativo y me dijo, es simultáneo, César. El ser y el hacer es simultáneo porque no podemos ser y entonces a ver hasta cuándo podemos terminar de ser. Entonces necesitamos, a veces cuando damos clase, a veces cuando vamos manejando, a veces cuando vamos compartiendo, nos damos cuenta en el hacer la capacidad del ser que tenemos. Entonces, diría también el doctor Medardo Plasencia que es simultáneo, que no podemos disociarlo, necesitamos caminar de la mano, es una proporción de equilibrio. Entonces te invito a hacer en el hacer, a lo mejor tomaste una buena decisión en el trabajo y dijiste estoy en el hacer, pero te diste cuenta que eras muy bueno para analizar, muy capaz para sintetizar, muy capaz para resumir, para sacar una conclusión de un proyecto. Voy cerrando esta experiencia para dar un espacio a las preguntas y respuestas. Te invito a que si estás en redes sociales o estás aquí en Zoom, a quienes valoramos que nos hayan acompañado a través del Instituto Desafío, que hagas una pregunta, una reflexión en Zoom para que podamos interactuar, que podamos compartir. Dice en el libro de Ana María González, en el enfoque centrado en la persona, cuando citan a Rogers, que el fruto de la conciencia se da en la interacción. Y en esa interacción, en unas condiciones favorables, se da el desarrollo y el potencial. Entonces te invito a dialogar y que sientas que tu pregunta, tu reflexión es bienvenida, es válida, es reconocida. Entonces me lleva al punto 7.
que tiene que ver con lo que me permití arrancar. Si venimos de los baby boomers, si venimos de un tema de machismo, de matriarcado, si venimos de una situación de micromachismo, si venimos de una situación de violencia, nos toca a nosotras y a nosotros, cuando hacemos conciencia en la interacción, resignificar el entorno. Y ese entorno por entornos más dialógicos, más comprensivos, más de valoración, reconocer cuando nos equivocamos, asumir la responsabilidad y también defender las decisiones que también tomamos. Y todo esto convertirlo en experiencia, y todo esto, las experiencias, convertirlas en aprendizajes. Y aquí es donde viene la tendencia actualizante de Rogers. Tendemos hacia el desarrollo y no hay cosa que sea superior a nosotros porque hemos sido formados, forjados con capacidades innatas, inherentes, internas para poder entonces sobrevivir ante cualquier adversidad. Eso tiene que ver con los enfoques de resiliencia. Y por último, a nivel mundial se está construyendo la cultura del encuentro, esta cultura del descarte de la cual venimos, de esta indiferencia, de este rechazo, hacia la cultura de la otredad. Y todo comienza cuando esa vergüenza, esa inhibición, esa pena es validada, es reconocida. Y ahí se hace un Big Bang, se hace una explosión hacia el desarrollo del primer vínculo en la relación, se hace un desarrollo insospechable en esa cultura del encuentro y por tanto nos preguntamos hacia dónde vamos. Me permito cerrar con esta frase que también se cita en esta revista especial del doctor Juan Lafarga, a la que se refiere también en este recurso interno, en esta capacidad de desbloqueo. El desbloqueo, que equivale a la generación de condiciones favorables, hace que la persona aporte sus propios recursos, haga sus propios planteamientos, dé sus propias respuestas y tome por ella las decisiones de su vida. Vuelvo a citar. El desbloqueo, a través del primer vínculo, a través de esa vergüenza, pena, inhibición tocada de forma comprensiva de las condiciones, en cualquiera de las cuatro dimensiones y en el contexto y en la realidad, cuando tú lo desbloqueas, equivale a la generación de condiciones favorables, de esta empatía, de este respeto, de esta discrecionalidad, de esta congruencia, de esta aceptación, hace que la persona aporte sus propios recursos. Ya no eres tú quien se los da, sino es ella quien los desarrolla. Y entonces la persona empieza a sentirse más fuerte, más plena, más segura, más confiada. De esos recursos internos, hace sus propios planteamientos, da sus propias respuestas, es decir, desarrolla pensamiento crítico, capacidad de análisis, capacidad de sistematización y toma por ella las decisiones de su vida. ¿Qué te dice este tema? Me permito dejar el foro abierto para que, mi querido Luis, si quisieras guiar las respuestas, preguntas, o con mucho gusto, como tú me indiques, a partir de este mapa mental, de esta gráfica, de cómo el vínculo hay un antes y cómo después del primer vínculo hay un después. Excelente exposición, mi querido César. Eh, Muy agradecido y me voy a permitir leer algunos de los comentarios que te han llegado al tiempo que extendemos la invitación a todo aquel que quiera agregar a estos comentarios y preguntas, si las tienen por allí. Dice así Alejandra Durán: en la interacción del ser y hacer nos construimos y evolucionamos. En efecto, gracias por estar aquí, Ale. Terry Núñez: me encanta el proceso que describe César en el acompañamiento a padres de chicos LGBTQ. Es primordial esta resignificación, empezando por sí mismos, una cultura de reencuentro vigente y urgente. Desde luego, el desarrollo humano es incluyente y de alguna manera todas las comunidades humanas están dentro. Alberto Cerón: buenas tardes. Te manda una felicitación por una excelente plática, César, que aporta mucho al desarrollo humano. Y su pregunta es, dice así: ¿soy yo quien requiere dar el primer paso para la escucha del vínculo en la relación?
Sí, sí, porque partimos de este principio de la libertad. La gran pregunta que de repente surge en los procesos de formación o de capacitación es, ¿y qué pasa si la persona ya murió? ¿Qué pasa si está hospitalizada y no pude hablar con ella? ¿Qué pasa si la persona se fue, nos abandonó y no pude aclarar las cosas? ¿Qué pasa si la persona vive en la misma casa, trabaja en el mismo lugar y por más que quiero hablar con él o con ella, no lo permite? Entonces el principio del cambio comienza en ti misma o en ti mismo como persona, como una persona en relación, de tal manera que puedas valorar cómo te sientes en el aquí y el ahora, en el allá y el entonces, pasado, futuro, cómo te sientes en esa experiencia biopsicosocial con relación a tu cuerpo, tus emociones, tus relaciones interpersonales, tu espíritu, para que entonces puedas encontrar dónde estás fuerte o dónde hay pena, inhibición, vergüenza, vulnerabilidad. Y es justo ahí donde ese proceso de autocomprensión, de autovaloración, estás construyendo en ti el primer vínculo. Y desde la experiencia que tú puedas vivir, convertida en aprendizaje, la puedas replicar en el entorno en el que estás desde el primer vínculo. Muchas gracias, César. Tanto Terry Núñez como Alberto Cerón, exalumnos del doctorado del Instituto de Desafío. Y bueno, Vanina Niño también, ya pues te manda a felicitar por una excelente conferencia. Ella es exalumna del doctorado, también ella desde Argentina, desde Buenos Aires. Un saludo, mi querida Vanina. Katia, excelente ponencia, concreta y significativa. Muchas gracias, César. Alumna actualmente de la maestría. Y bueno, Jenny Mendoza, muy buena ponencia, solo quisiera si me pudieras completar. Decías que el desbloqueo a través del primer vínculo equivale a la generación de... En general, a cualquier generación. Me refería yo a la generación de los baby boomers, que son los adultos mayores, por ahí de 1960, 65, 50. Esta generación donde pues había escasa educación en México, donde venimos de la revolución, vienen también, por ejemplo, mi abuela corrió a mi bisabuela corrió a mi abuelo, y mi madre no conoció a su padre. Y ella estuvo en la revolución y lo corrió con una escopeta en la cara. Y le dijo, no vuelves a venir aquí. Y mi madre no conoció a su padre. Ese es un elemento importante de la historia. Y entonces la generación de las baby boomers es de donde viene. Sin embargo, se da en cualquier generación en la que estamos. Por supuesto que así nos compete a todos de alguna manera, ¿no? Estamos involucrados. Y bueno, Reina, excelente ponencia y muy enriquecedora. Gracias, César. Katia, ¿es posible volver a compartir la última lámina? Sí, solo es una lámina y fue un mapa mental en una sola hoja y aquí está completa el mapa mental. Excelente. ¿Sería posible que contaran con su presentación aquellos que nos pudieran dejar sus datos, César? Con mucho gusto te la mando en un momento y se puede compartir. O la comparto aquí en este momento. Se la mando a Esme para que Sí, Esme, con mucha gratitud, ella comparta la presentación a los que estuvieron aquí. Te la mando, Esme. es, pues, pues muchas gracias por tu exposición, César, y bueno, por tu estar en desafío, por tu presencia, por tu acompañamiento, por tu escucha y el hacer este primer vínculo que nos compete a todos. Y Justo. sí, exactamente. Y bueno, por ahí veo a Terry con pantalla abierta. De repente, si alguien quiere tomar la palabra, bienvenido. Sí, Mientras a la orden. tanto, le voy a dar la palabra a mi querida Esmeralda Cofradía, quien funge como secretaria académica del Instituto Desafío, y que puedas dar la información dura de los dos programas de maestría y doctorado en desarrollo del potencial humano, mientras alguien más prepara alguna otra pregunta o comentario. Saludos, mi Adelante, querida Esme. Terry. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, César, por esta conferencia y este tema tan profundo que muy significativo para nuestros vínculos con todo, en cualquier vínculo en el que nos encontremos, ¿no? Y bueno,
para poder compartirles también la presentación, si nos pueden ir dejando sus correos y podérselas enviar para que la puedan tener, por favor. Y bueno, me toca también darles este spot de que vamos a iniciar nuevo grupo de maestría, ya la generación número 30 en este mes de agosto, y la generación 10ª del doctorado. Entonces, igual a la par de enviarles la presentación que nos acaba de compartir César, que nos comparte César ahorita, también les podemos compartir la información a sus correos, y cualquier información adicional, con mucho gusto estaremos a sus órdenes para quien se quiera integrar a la maestría o al doctorado. Muchas gracias. De decir, puntualizando esta información que nos da SESME, que la maestría iniciaremos próximamente el día 23 de agosto y el día 29 el doctorado, la 30ª y la 10ª respectivamente generaciones, de tal manera que, bueno, pueden ver la historia que hemos transcurrido ya de próximamente 28 años formando facilitadores y acompañantes en desarrollo del potencial humano. Y bueno, hay comentarios adicionales que nos hacen, dice Jenny Mendoza, ¿qué datos se necesitan? Bueno, pues algunos nos han dado el correo electrónico, pueden dejar también celular si lo desean, y les podamos mandar tanto la presentación de César como de la información